Desmet no era el verdadero nombre de ese campeón. Se llamaba en realidad Adrianus Jansen, con una sola S. La 06, un fenómeno en los vuelos, fue aún mejor como reproductora. Tenía también sangre de Declac, aunque esto no sea tan conocido. ¿Cómo se hizo de ella su dueño? Es toda una historia. En esa época, Joss había adquirido un macho azul de Arendon que le gustaba particularmente. Le crió una hembrita tardía, la cual cuando hubo que aparearla en invierno, no tenía pareja. Un colega de Joss llamado Dirk Lemmens, fundador del club colombófilo El Cartero del Cielo, entre comillas, visitó un día a Joss y teniendo esa hembrita en las manos dijo: deberías prestármela, entre comillas. Para Declac no había ningún problema. Pensó que no sería más que por un año. Durante esa misma temporada, Desmet visitó en una ocasión a Lemmens y conoció a la hembrita azul, quedando inmediatamente prendida de ella. Le pidió entonces a Lemmens que se la prestara. Lemmens pensó que no habría inconveniente, pero que debía pedir autorización a Declac. Así lo hizo y, como todo aquel que conoce a Joss Declac, sabía de antemano que tal cosa no era difícil de obtener. Así, finalmente, la hembrita llegó al palomar de Desmet. Provenía, por lo tanto, directamente de Palomas Jansen, siendo descendiente del lado paterno de la famosa Blauk Van 40, con un ojo lloroso. Con Desmet, esa hembrita se convirtió en madre de la legendaria 06, conocida como la hembra de los huevos de oro, entre comillas. El padre de la 06 era también un Declac, a su vez con una historia particular. Resulta que Bol de Bruin y un tal Pete Tops fueron amigos por un tiempo. Un día, a Desmet se le salió decir a De Bruin que le había encargado un par de huevitos a Tops. Eso está muy bien, contestó De Bruin, pero no esperes que de verdad te vaya a dar del Whitpen y de la Clack Dwibin. Sin embargo, Desmet pensaba que Tops le había prometido de esa pareja y fue a verlo malhumorado. No quedó satisfecho de su visita a Tops y cuando alguien le preguntó qué había sido de esos huevitos, Desmet afirmó haberlos estrellado contra la pared. Después de eso, la maravillosa 06 ganó en Bladel un primer lugar tras otro. Y cuando en una ocasión Lemmens se preguntó qué macho era su padre, Desmet respondió que se trataba de un macho azul salido de uno de los huevitos que Tops le vendió. Pero si tú los tiraste, replicó Lemmens. Desmet tuvo entonces que reconocer que había dicho eso, así nomás, por enojo. Lo que la 06 realizó como voladora nos merece un comentario. Declac recuerda que ganó 3 años consecutivos el primer lugar de Chateau. Hay que decir que Desmet tenía en esa época varios buenos animales. Tuvo muy buenos resultados con palomas de Trommelen, quien durante un buen tiempo dominó en los concursos de fondo de Holanda del Sur con los animales de Héctor Desmet. La cruza entre los animales de Declac y los Trommelen funcionó maravillosamente para Desmet. En 1959 se organizó un concurso llamado La Paloma de Plata, entre comillas. Desmet obtuvo primero y segundo en su región. Por ello, pensó que la Paloma de Plata no podía escapársele. Pero cuando se encontró con Declac, le preguntó por cortesía cómo le había ido. En Russell tengo los 4 primeros, dijo Joss. ¿A qué hora? Fue la reacción. Al 24, 27 y 2 al 30, dijo Declac. Ampliamente suficiente para batir a Desmet. En todo, el Braham Oriental Declac ganó primero y tercero. Pero esa paloma de plata, entre comillas, era un challenger y por lo tanto no quedaba definitivamente en posesión de Declac. Había que ganarlo 2 veces seguidas o 3 veces no consecutivamente. En 1960 le tocó a Orleans
ser el concurso para la paloma de plata, entre comillas. De Clack pensaba que estaba en una posición de fuerza para ganar definitivamente ese trofeillo. 2 semanas antes había ganado 10 premios de 12 y todo el palomar parecía estar en gran forma. Para no arriesgar nada, la semana anterior a la Orleans, todos los animales fueron retenidos y 3 días antes del enceste, todos los candidatos a la victoria fueron examinados uno a uno, comprobando que todo iba muy bien. Pues bien, de Clack todavía no olvidaba el resultado de ese Orleans. Todo el vecindario ya había marcado y él seguía esperando a su primer animal. Finalmente marcó 12 palomas en menos de un cuarto de hora, pero el resultado fue muy pobre con solo 4 premios. Nunca ha comprendido realmente por qué recibió tal paliza en ese concurso. A fin de cuentas, el trofeo quedó en la sala de Clack, prueba de sus grandezas. De la 06 de Smith, podemos señalar que apareada con un macho directo de los Jansen, fue la madre del Gode Blau, de Nick Jansen, de Cronsville. 661739 NL del 57, que ganó 23 primeros lugares y fue base del renombrado palomar de Nick Jansen. Una hija de la 06 llegó al palomar de cría de Pete Ingens y dio resultados increíbles con sus descendientes. Por su parte, Pete Mewisen compró 2 pichones de la 06 y uno de ellos reprodujo a su célebre 90, entre comillas. También Tay Hartogs se convertiría en uno de los más grandes de Holanda por medio de la descendencia de la paloma, de los huevos de oro, entre comillas, de Desmet de Bladel. Las estrellas de Clack. El nombre de Jos Van Liemt no quedará jamás en el olvido gracias a la incomparable clase de sus palomas Jansen y ¿acaso no ha dejado un sello imborrable en la rica historia del deporte colombófilo holandés? Estamos seguros de que, gracias a este campeón de Reussel, otros nombres resonarán por mucho tiempo en el deporte nacional e internacional de las palomas mensajeras. Los nombres de los animales que Jos ha reproducido y también aquellos de los competidores que se levantaron por encima del anonimato con palomas de Clack son verdaderamente numerosos, como los de Janus y Hermann Borgmans, sobrinos de Jos. Ciertamente también el del Dr. Linsen, respecto de quien comentaremos más adelante. De Clack considera que el Dr. Linsen fue quien obtuvo el mayor éxito con sus palomas. Una foto del desaparecido doctor en la cocina de Van Liemt es la prueba de que ocupa un lugar privilegiado en la memoria del campeón de Reussel. Casi hasta la muerte, el Dr. Linsen recorrió el camino a Reussel, es decir, no debe su gloria a la compra de un solo animal de Clack o un huevito, sino que continuó comprando animales en Reussel, y aun cuando su palomar estaba medio lleno de animales de Clack, nada podía hacerlo más feliz el día de su cumpleaños que un animal de su maestro. Fue de esta manera que el Schulte llegó al palomar del médico de Helmond. Para de Clack, el Schulte había ya ganado 7 primeros lugares. Si se quiere realmente agradar a alguien, no será regalándole una nulidad, decía de Clack. Otros animales, además de la 06 de Desmet, fueron también tema de conversación en el Brabant Oriental. Tales son el Pelle de Mart, Van Hout de Oirschot y el célebre 38, entre comillas, de Jan Hollanders de Eindhoven. Mart Van Hout crió al Goye Pelle de 2 animales de Clack, ambos descendientes de la Paljesduth. Ese Goye Pelle hizo honor a su sangre ganando 13 primeros lugares en 2 años. El 38 de Jan Hollanders fue igualmente un gran fenómeno. En una temporada ganó 13 primeros lugares de 25 encestes. ¿Ha habido animales con mejor desempeño? Según los conocedores de los de Clack, era un hijo de un hijo
del Whitpen van 60 y de la 22 Duif van 63. En fecha más reciente están las prestaciones de Berbers y Hans van Mierden. Hace apenas unos años, Van de Mierden compró, siguiendo el ejemplo de los habitantes de su región, ricos en éxitos, a los hermanos Wiedeven de Kasteren, palomas de Declac. ¿Por qué comprar lejos de su casa cuando hay excelentes justo al lado? Decía Van de Mierden. Definitivamente nunca lo lamentará. Actualmente está a la cabeza del campeonato de la sección 2 de Zuiderkempen, por delante de Declac, y el tercer lugar son los hermanos Bormans. Las palomas Jansen, que se encontraban en 1983 en el palomar de Declac, conservaban aún la sólida clase de antaño. Es un hecho. Berbers de Limburg puede decirlo. Si usted pregunta a Jos cuál es el mejor par de reproductores que jamás tuvo, esto es una pregunta que lo sumerge en profundos pensamientos. El Vector y la Whitpeneken consiguieron el mayor prestigio, pero Jos piensa aún así que su John Koppel produjo tan buenos descendientes. El 46, Berbart fue criado de uno de los únicos 4 huevitos que Berbart compró a Jos Declac. Este recuerda muy bien, se encontraba en la puerta. Me hacen falta 4 huevitos, dijo, pero los quiero exclusivamente de lo mejor que usted tiene. El mismo Berbart no habría podido jamás atreverse a sospechar que tendría tanto éxito con esos huevitos. Un estudio de los ancestros del John Koppel y del Vector y de Whitpeneke nos enseña un gran número de cosas interesantes. Hechos que inspiran, ya que el seguimiento preciso de los libros de Declac es proverbial. Jos no necesita reflexionar mucho tiempo para saber de dónde salieron sus palomas. Y si tiene la menor duda, dibuja un pedigrí en un tris. No creemos que nadie haya a la fecha encontrado la mejor o menor irregularidad en los pedigrís de Declac. Lo que parece sobre todo muy claro es que algunos animales de durante y justo después de la guerra están presentes en casi todas sus palomas estrella, y no una sola vez, sino repetidamente. Los pedigrís de esas dos parejas pueden ser considerados como prototipos con los cuales usted fijará para siempre determinadas cualidades en sus palomas. Tomemos al Vector. Jos nunca lo voló, y a la Whitpeneke. Esta última fue criada por Jos directamente de la Gode Duifke, 14-17 del 45. Si alguna vez tuvo un animal que llevase con justicia el nombre de Gode Duifke, es bien esa hembra. Esta fue criada de la pareja 39-58-56 B del 44 y del 14-12-67 B42. Respectivamente, ambos palomos de los hermanos Jansen y de Eysen. No era solamente la madre de la Whitpeneke, sino también la abuela del padre de ella. El Vector tenía como madre a la 796218 del 54, que fue criada de la legendaria Paal Hetzuif, Arinosita, y esta a su vez de la Gode Duifke. Esto, por lo tanto, en lo que concierne al Vector y a la Whitpeneke, pareja que además de reproducir al célebre 46 de Berbart con sus 15 primeros premios, produjo igualmente para Declac la 237299 del 59, una supervoladora y reproductora. Esta fue varias veces campeona y, además de todo, la madre del macho que forma al John Koppel, par joven. El 61, del 61, 400121, también campeona. Esta era hija del 786720 del 56 y la 816178 del 56. El anillo terminado en 20 es, por lo tanto, el 20 entre comillas, del cual salió la renombrada
el renombrado hijo del 20, entre comillas, del doctor Linsen. El padre de este 20 era un Janssen puro, de anillo 6594984, B del 55. Cayó un día en una trampa y fue liberado por un gato. Sí, fue un gato el que salvó la vida del padre del 20. Y las consecuencias de ello no son bien conocidas por aquellos que han seguido de cerca las palomas del doctor Linsen. Una paloma que cae en una trampa es de por sí algo muy extraño, y sobre todo cuando se trata de un Janssen puro. La razón es que los Janssen, probablemente por su costo, son raras veces dejados en libertad, excepto con Dios de Clark. No le gusta que los reproductores vivan cautivos, cosa que tal vez aprendió de los Janssen. Este Janssen puro descendía del Charlie Blaue Van 53 y de la Schonlicht Van 51. La madre del 20 era la 796205 del 54, que era una hermana completa de la Wittpenecke, es decir, una hija del 130787 del 53 y de la Gottwifke 1417 del 45. Retomemos un poco a la Schonlicht Van 51 de los Janssen, que es la abuela del Banch Van 59. Este a su vez es el abuelo del célebre Merckx Janssen del lado materno. La Schonlicht Van 51 era, con los Janssen, también madre de la Gode Blaue Van 54, con sus numerosos primeros lugares. El Blaue Van 48 era su padre. De ella desciende el Stier Van 55, abuelo del Merckx del lado paterno. En un estudio relativo a la superestrella de Zeeland, Marianne Peters, se puede ver que en su pareja de oro 17 encontramos de nuevo la sangre de la Schonlicht Van 51. Buena sangre no sabe mentir. La hembra que siempre estuvo apareada al 20 y de la cual desciende la 400121 del 57, campeona y madre de la hembra del John Coppel, era la 816178 del 56. Esta tenía como padre al 510266 del 51 y como madre a la 574236 del 55. El padre salía directamente de la Gottwifke y la madre de la Paal Hetzuif 714837 del 48. Esta a su vez hija del mejor animal que Jos Clark había tenido, el 266881 del 47, con sus 108 premios, de nuevo con la Gottwifke. En relación al 881 tenemos lo siguiente: en el curso de un séptimo y octavo año de concursos se convirtió en campeón. Aquellos que afirman que animales que duran mucho tiempo forman los verdaderos animales de base de una colonia tienen completamente de su lado todo el concerniente a este 881. Este animal fue criado del Wittover Van 46 y de la Blau Van 40 con su ojo lloroso. Es hembrita que Henry había aconsejado, afirmando que era una muy buena y que ese ojo húmedo no significaba nada. La lección es clara. Cuando va usted a buscar algo a un palomar de fiar, no trate de ser más sabio que el hombre que le procura las palomas. Esto se ha verificado centenas de veces y aquí se confirma una vez más. La descripción que hemos dado del origen de algunos de los principales animales de Jos de Clark es probablemente un material un poco árido. Por otro lado, el número de competidores que actualmente tienen animales de Clark en su palomar es tan grande que muchos obtendrán un beneficio de ello. Más adelante encontrará usted los pedigrís al detalle. Señalemos una vez más que el Schulte, del cual hablamos anteriormente, con sus 7 primeros lugares y que fue obsequiado al doctor Linsen, es un nieto de la Palgestuif. Los animales criados, así como la 06 de Desmet, el 46 Verbat
y una gigantesca legión de primeros lugares alojados en otros palomares no eran cualquier desconocido. Ello subraya una vez más a los fabulosos animales que Henry Janssen y sus hijos deben haber tenido. Esa Blaue Van 40 es uno de los animales Janssen de la época. Si Henry Janssen aconsejó a Jos Clack de llevársela, se sobreentiende claramente que no le era indispensable porque tenía muchos iguales, o mejores si es posible, ya que si Henry Janssen era un hombre bondadoso, de ningún modo era Santa Claus. Naturalmente, en lo que precede, la historia del Vector, de la Wittpeneke, de la Palcherdwiff y del John Koppel no está completa. No hemos tratado de lograrlo por la simple razón de que no es factible. Hemos, sin embargo, dejado uno de los pilares de base de un plano anterior, un animal que ha realizado tantas cosas en el deporte colombófilo de nuestro país, al cual le dedicamos una atención especial. Es el Dicke Dwiff de Borgmans. El Dicke Dwiff no fue sino hasta 1980 que el verdadero valor reproductivo del Dicke Dwiff salió a flote. Inmediatamente después de un concurso mayor, el Orleans, para ser precisos. El Derby Nacional Holandés de Orleans es sin lugar a dudas el concurso más grande del mundo. En 1981, 186,000 palomas fueron liberadas en la ciudad de Juana de Arco. No todos habían sido encestados para el Nacional, naturalmente. Fue un récord absoluto. Y el concurso terminó en una enorme catástrofe. Una cosa similar sucedió en el San Vicente de ese mismo año. En esa ocasión también se tuvo récord de participación. Los respectivos ganadores de esas competencias fueron Lemmens de Valkenswaard y Otto de Bergen Opsum. Lemmens con un animal, Van Loon. En 1980, Orleans fue un concurso duro pero bueno. Estaba despejado y soplaba un fuerte viento del noreste. Los dos animales más rápidos de toda Holanda fueron del mismo pueblo, algo que no había ocurrido a menudo. Ambos eran del colombófilo pueblo de Reussel. Hubo además otros detalles interesantes en ese concurso. El trío Gilbens, se trata de dos hermanos y una mujer, tuvo el animal más rápido de la nación y el segundo más rápido pertenecía a un tercer hermano, Peter Gibels. En ambos animales estaba presente la sangre del Dicke Dwiff, Borgmans. El año anterior, Peter Gibels tuvo el animal más veloz en Holanda en el Orleans y también con un descendiente del Dicke Dwiff. Este animal fue criado en el palomar de Borgmans, pero no tenía nada más en las venas que sangre de Clack. Janssen. La carrera colombófila de los dos Borgman inició con la boda de Jos Clack. Este escogió a una hermana de la madre de Herman y Janus Borgmans. Estos tenían en ese entonces más o menos 18 años y rápidamente se entendieron de maravilla con su nuevo tío. Era alrededor de 1957 y esos jóvenes eran literalmente apasionados de las palomas. Lo que iba a suceder puede fácilmente adivinarse. Los Borgmans podían tomar palomas de su tío gratuitamente. Como es común en esos casos, la cosa empezó con algunos, pero a la larga podían obtener de Clack lo que querían. La gran diferencia entre Janssen y de Clack es que este último sembró verdaderamente todo el pueblo con sus palomas, de tal modo que finalmente era vencido con sus propias palomas. Los Janssen siempre fueron diferentes. Jos nunca se arrepintió, aunque ello le significó mayor esfuerzo en los concursos. Su manera de actuar, por otra parte, le procuraba muchos amigos.
En una ocasión durante 1962, los Bormann recibieron un par de huevitos de De Klerk, pero para su mala suerte se enfriaron. Cuando De Klerk lo supo, para él no fue ningún problema darles otro par de huevitos. Pues bien, de uno de estos nació el padre del Dick Duif. Un viejo competidor dijo un día: aquel que nunca ha tenido suerte en su vida no debe jamás empezar con las palomas. Nosotros hemos podido comprobar a menudo lo cierto de esta aseveración. El padre del Dick Duif, el 538201 del 62, tenía pichones en 1964. Ese mismo año, De Klerk había comprado un bono en el Día de los Campeones de Reussel. El bono por un pichón provenía de sus sobrinos. Cuando Joss fue a recoger el pichón, había uno particularmente hermoso en el nido. Los Bormanns, muy orgullosos, se lo mostraron. Él lo miró y dijo: no quiero ese pichón, denme otro. Al oír esa frase, los Bormann se quedaron mudos. Habían hecho lo posible por ofrecer algo bueno y no se esperaban tal respuesta. Con más razón, ya que se trataba de un maravilloso pichón. Hermann reaccionó un tanto incierto, pero en un hermoso pichón. Es un hermoso pichón, tío Joss. Las palabras que Joss pronunció a continuación no las olvidarán jamás los Bormanns. Es precisamente por ser tan hermoso que no lo quiero. Se convertirá en el mejor animal que jamás hayan tenido. Ese pichón fue el Dick Duif. Un hecho similar se produjo 2 años más tarde. Joss volvió con sus sobrinos por un pichón y de nuevo rechazó el pichón presentado, explicando que sería uno muy bueno. Era una hija del Dick Duif, que a la postre sería una campeona también. ¿Es entonces asombroso que los sobrinos tengan al tío en un pedestal? En algún momento, durante poco tiempo, el Dick Duif estuvo en el palomar de De Klerk para crear excelentes pichones. Los hermanos Heister, quienes se convertirían en protagonistas en Reussel con animales Bormanns, se hicieron del hermano del nido del Dick Duif. Ese macho también reprodujo notablemente. El Dick Duif no fue muy competido en los concursos. Los Bormanns pronto se dieron cuenta de que su posición favorita era sobre huevitos y por lo tanto no se le encestaba a menudo en otras oposiciones. Cuando estaba sobre huevos era casi imbatible. En realidad solo le faltaba una cosa: trampeaba muy mal a la llegada del concurso. Aún así, como Yerling ganó 2 primeros lugares en un concurso de Pont Saint-Maxence, se quedó 7 minutos sobre el techo y perdió el primer lugar por 2 segundos. Fue batido por un animal de Klerk. La semana siguiente fue encestado para Châteauroux. A la llegada, titubeó en trampear por 4 minutos. En Reussel, en el regional, ganó el primer lugar, pero fue vencido por el célebre Gossi Pelle de Mark Van Hout de Hoyshot. En el seminacional de la Liga fue 4º lugar. En estos 2 concursos ganó 6,000 florines aproximadamente. Si estudiamos el pedigrí del Dick Duif, encontramos cosas muy interesantes. Joss Klerk fijó para siempre en su cultivo las líneas de determinados animales de esa clase mundial. Se puede comprobar que se encuentran casi siempre a la Gode Duif Van 45 o a su hija, la Paljes Duif. Muy a menudo encontramos también a la Huitpeneke, tan cubierta de gloria, y a su pareja el Vector, o igualmente el legendario 20. El Dick Duif es también de la sangre de la Godduifke Van 45, por su padre, y ese inestable 20 forma parte también de sus ancestros para finalmente llegar al Boss Van 49, la Wonderbosk, el Audvitober Van 33, hijo del célebre y quizá más famoso de todos, el Charlie Blau Van 32. También encontramos una vez más al Blau Van 48 de Janssen,
ancestro del Roy Api, del 05 Canfius, del Château de Grondelars, del primer lugar nacional de Mountain Band de Grondelars, de Loud Merckx, de Loud Giloger Jansen, de un Blau Jose, de Rainmakers, de la super pareja de reproductores de Petersen, etcétera, etcétera. Todo ello increíble, pero cierto. Curiosamente, los Jansen no mencionan al Blaue Band 48 como uno de sus mejores animales. La madre del Dick, Duif, la 21-22-24 del 61, tenía por el lado